HEB, ahorro de verdad, presenta. Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas presenta. FIRA, más que un buen crédito, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Con anterioridad hemos realizado 2 programas sobre ganadería diversificada. Hemos hablado acerca del manejo y producción de ganado y fauna silvestre con el objetivo de darle mayor productividad, mayor rentabilidad a los ranchos ganaderos. Hoy nuevamente hemos invitado al ingeniero Jorge Villarreal González, quien es el secretario del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, Asociación Civil, para que en este tercer programa de ganadería diversificada nos comente la importancia del suministro de agua para el arraigo y producción de fauna silvestre en ranchos ganaderos diversificados. Comenzamos. Socio de Carnes, favor de presentarse en su departamento. Cuidamos desde el alimento del ganado hasta el corte final de nuestra Certified Angus Beef. Esto es calidad de verdad. HEB. Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile, y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf. Organodel. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional. Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción. En FIRA, contribuimos al desarrollo sostenible y competitivo del campo mexicano, otorgando crédito, garantías y servicios tecnológicos innovadores para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Acércate a FIRA y comprueba que somos más que un buen crédito. Pues muchas gracias, Jorge, por esta tercera entrevista que estamos realizando. Es el tercer programa sobre ganadería diversificada. Consideramos que es conveniente ahora hablar acerca del suministro de agua. Y a manera de introducción, platícanos sobre las características que debe tener un terreno natural para que sea un buen hábitat natural para la fauna silvestre, Jorge. Claro que sí, Luis. Pues primero que todo, agradecerte a ti en lo personal, agradecerle a Panorama Agropecuario. Tu pregunta acerca de qué necesita o qué requiere un terreno natural, que son los tradicionales ranchos ganaderos que conocemos, para que realmente sea un hábitat natural, o sea, la casa natural donde puede vivir, donde puede reproducirse un animal, cualquier especie que sea, pues tiene que tener, como tú lo decías, o cubrir varios satisfactores básicos. Igual que en los seres humanos, pues un hábitat natural tiene que ofrecer comida de buena calidad, en cantidad suficiente, que eso lo proporciona la misma vegetación natural. Tiene que ser un sitio que tenga suficiente cobertura vegetal para que el animal se pueda resguardar primeramente de sus depredadores naturales y también, desde luego, de las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, en verano nosotros, aquí en el norte del país, tenemos temperaturas a veces por encima de los 40 grados centígrados a la sombra. Y un venado o cualquier otra especie requiere tener lugares donde pueda estar resguardado de la insolación para no tener problemas posteriormente en su metabolismo, en su cuestión de regulación de temperatura. También, desde luego, ese hábitat tiene que tener lo que tú comentabas y que es la base para este programa, que es suficientes fuentes de agua que sean de buena calidad y que además el animal tenga accesibles. Todos los animales, incluyendo el hombre, requerimos o estamos formados nuestros organismos
por más del 70% de nuestro peso corporal es agua. Y esa agua, pues igual la requieren los animales para realizar muchas funciones, que ahorita, si gustas, pues podemos también platicar, ¿verdad? Jorge, y en el caso particular del agua, ¿cuál es su importancia para la fauna silvestre y cuánta agua requieren las diferentes especies de esta fauna silvestre para satisfacer sus necesidades? Correcto. Sí, bueno, básicamente, Luis, el agua pues es un elemento fundamental de cualquier organismo vivo. Nosotros sabemos que los seres humanos o cualquier animal requiere, más bien está compuesto orgánicamente hablando, por un 70 a un 75% de su cuerpo es precisamente agua. Ahí está destacándose la importancia de este elemento en todas las funciones que va a tener posteriormente cualquier organismo vivo. El agua, entre muchas otras cosas, por ejemplo, pues participa de una manera directa para todos los procesos digestivos, para todos los procesos metabólicos. También, por otro lado, el agua va a ser un elemento fundamental para mantener una temperatura corporal adecuada, que el animal pueda estar liberando el calor que se genera en el mismo cuerpo. Cualquier ser orgánico, sea humano o sea un animal, que pierda, por ejemplo, el 10% de su peso corporal en agua, es un animal que va a morir por necesidad. Brangus rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México. Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año la hacen la raza fuerte de México. Críe Brangus rojo. Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes para que siempre estén jugosas y deliciosas. Por eso, si de quedar bien se trata, a todo lo que hagas, ponle Ponderosa. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el PROGAN. El fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio. Amigo apicultor, si tu unidad de producción se siniestra, llámanos de inmediato al 01800-832-1328. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, protección para los ganaderos de México. ¿Cuántas fuentes de agua se recomienda tener en un rancho ganadero diversificado para su uso en la fauna silvestre? Un animal puede recibir agua de diferentes formas. El agua libre que nosotros conocemos, que puede estar en los ríos, en las lagunas, en las presas. También hay otras fuentes de agua como pueden ser la misma vegetación, algunos frutos, las pencas de nopal, etcétera, que dentro de sus tejidos vegetales tienen una gran cantidad de agua. Los melones, las sandías, todos esos productos tienen mucha agua que puede utilizar los organismos vivos. También hay agua metabólica, ¿verdad? Por ejemplo, al procesar proteínas, carbohidratos, grasas, cada vez que se hace ese proceso de oxidación, se va a generar energía, pero también se va a generar agua. Algunos animales, incluso muy especializados, como pueden ser algunas ratas canguro de los desiertos, sí. Ellos nunca han tomado agua en toda su vida, ni van a tomar, no la necesitan. De las mismas semillas obtienen el agua metabólica y con esa agua pueden vivir. Sin embargo, muchos de los animales que nosotros tradicionalmente conocemos, como los venados, por ejemplo, los borregos cimarrones, etcétera, sí requieren de tomar agua libre, que se llama. Y por regla general, pudiéramos hablar de que un animal requiere diariamente tomar alrededor del 3% y quizás hasta un 10% de su peso vivo. O sea que un animal que pese 50 kilos, pues requiere tomar cuando menos 1,5 litros diario de agua y posiblemente hasta 5 litros, que vendría siendo el 10%. Esto va a estar muy en función, como decíamos ahorita, de qué especies vegetales hay disponibles
y también va a estar muy en función de cuál es la adaptación del animal. Por eso en programas anteriores decíamos, queremos reproducir, rescatar las especies naturales o nativas. ¿Por qué? Vamos a hablar de un venado, por ejemplo. Un venado es un animal que está acostumbrado a vivir en terrenos áridos, por ejemplo, aquí en el norte del país, y él va a consumir diferentes cactáceas, va a consumir nopales, va a consumir algunos otros frutos que le dan agua, se va a adaptar a que durante el día va a estar echado para estar economizando agua y durante la noche va a salir a hacer todas sus funciones tradicionales de ir a tomar agua, de ir a consumir alimento. Por otro lado, también es muy importante, por ejemplo, observar algunos de estos mamíferos, sus defecaciones o sus heces fecales son precisamente en forma de pellets o pequeñas bolijas. ¿Por qué? Porque esa es una forma de que su tracto digestivo pueda de alguna manera sacar toda el agua para que de esa manera economizar mucha agua y su defecación llevar relativamente poca agua. Pero en estos animales, por su adaptación al medio, pues van especializándose, vamos a decir así, y van economizando agua. Lo que sí tiene que quedar muy claro para cualquiera de nuestros amigos televidentes es que el agua libre, que se llama, es necesaria. Si queremos tener éxito, si queremos tener arraigo de los animales, una hembra, por ejemplo, que pare sus cervatos, una hembra de venado cola blanca, que pare sus cervatos en verano, por ejemplo, esa hembra va a tener 2 crías y esa hembra requiere, cuando menos, producir medio litro de leche diario para poder alimentar a sus 2 crías. Y si no hay suficiente agua disponible, el animal no va a poder sacar de las plantas su requerimiento de 1, 2 o 5 litros de agua para él, más los otros 500 centímetros cúbicos o 1 litro que se requiere para formar la leche. Pero habiendo una fuente de agua, nosotros vamos a poder arraigar a los animales y vamos a poder de alguna manera hacerlos más productivos, los vamos a poder hacer más sanos, etc. Cuando se inició allá por los años 1930, los primeros programas nacionales de impulso a la ganadería, lo primero que se hizo en muchas de estas zonas áridas fue hacer muchas presas de abrevadero. Todas esas presas de abrevadero permitieron que muchos venados, muchas otras especies se fueran repoblando. Quisiera preguntarte, ¿cuántas fuentes de agua, no sé, por unidad de superficie, por kilómetro cuadrado, se necesitan para tener una fauna silvestre sana y productiva, vamos a decirlo así? Hasta de sentido común podemos entender que si en un rancho de 5,000 hectáreas tuviéramos una sola fuente de agua, pues en realidad estamos totalmente desprotegidos de agua, vamos a tener una concentración de animales, ¿verdad? Y para evitar todo eso, para poder aprovechar precisamente toda la vegetación, lo que necesitamos hacer es precisamente para mejorar ese hábitat, poder poner más fuentes de agua. Si nosotros pusiéramos una fuente de agua separada de otra a 1 kilómetro, estaríamos hablando de un radio de 500 metros alrededor de una fuente de agua. Correcto. Un radio de 500 metros, pues sería básicamente 5 por 5, 25 por 3, alrededor de 75, 80 hectáreas lo que cubriría una fuente de agua. De tal suerte que una fuente de agua puesta a 1 kilómetro cada una de ellas, pues va a abastecer, vamos a decir, o a cubrir la demanda de 80 hectáreas, más o menos en promedio. Pero, por regla general, yo sugeriría que pueda uno poner una fuente de agua a 1,5 kilómetros de separado una de otra, de tal suerte que nos queden 750 metros al cuadrado por 3, que vendría siendo el área. Eso nos da más o menos alrededor de 150 hectáreas, lo cual es bastante bueno. Eso querría decir en términos muy generales que en un rancho de 900 hectáreas estaríamos hablando de tener unas 5 o 6 fuentes de agua para distribuir los animales, poder aprovechar mejor de alguna manera todo ese hábitat, todo ese ecosistema, toda esa comida que está disponible. Y esa sería más bien la recomendación, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, también se necesita que esa agua tenga calidad.
¿Cuál es la calidad de agua que demanda una fauna silvestre para ser una fauna silvestre sana y productiva, Jorge? Hay recomendaciones con respecto a cuál es el pH que debe de tener el agua, la salinidad, la cantidad de cloruros, etcétera. Esos 3 parámetros, vamos a hablar un poquito de ellos. Por ejemplo, el pH que le llamamos, que es el potencial hidrógeno de un agua. Como tú sabes, eso se mide de 0 a 14, ¿verdad? Y el 7 significa un agua neutra. Lo ideal sería el 7 famoso, ese sería lo neutro. Pero para la fauna silvestre, igual que para un ser humano, el pH puede ser alrededor de 6.5 hasta 8.5, sería un agua bastante aceptable. Más de 8.5 de pH puede causar en los animales problemas de diarrea y otra serie de problemas. Pasaríamos también a otro factor muy importante, que es la cantidad total de sólidos disueltos, ¿verdad? Que nosotros le llamamos TDS o total de sólidos disueltos, y ese total de sólidos disueltos se mide a través de una medición que se llama conductividad eléctrica para saber cuál es la salinidad de esa agua. El ganado bovino, por ejemplo, pues puede tener aguas o consumir aguas que puedan tener salinidades hasta de 5,000 partes por millón, ¿verdad? O un poco más incluso. 5,000 partes por millón pues significa 5 gramos por litro, ¿verdad? Aproximadamente de sal. En el caso particular de los venados, cola blanca, buras, berrendos, borrego cimarrón, nosotros estimamos que un agua de buena calidad debe tener alrededor de 3,000 a 4,000 partes por millón, o sea, entre 3 o 4 gramos de sales por litro sería bastante adecuado. Eso es para mamíferos. En el caso particular de las aves, es muy importante mencionar que en las aves tiene que ser menor la cantidad de sales disueltas, y nosotros sugeriríamos alrededor de 1,000 a 1,500 partes por millón para que sea muy atractivo para las aves. Sin embargo, se pueden consumir aguas que tengan hasta 2,000 partes por millón de salinidad. Es muy importante ahorita tocar también lo de las aves, porque las aves, a diferencia de los mamíferos, que habíamos dicho que un venado requería entre 1 litro, 1,5 a 5, las aves requieren mucha agua, y en los ranchos donde queremos mantener poblaciones adecuadas de aves, tiene que haber muchas fuentes de agua, porque las aves requieren bañarse de 2, 3 veces al día durante el verano, requieren estar consumiendo agua continuamente, sobre todo si están empollando, y esa agua tiene que ser de muy buena calidad para que pueda ser realmente utilizada por las aves. Por ejemplo, los berrendos en Arizona, hay estudios muy interesantes. Después de una lluvia, si hay suficiente pasto, el animal no consume agua libre a lo mejor en semanas o en meses, ¿verdad? Los pecarís de collar, por ejemplo, pues ellos pueden, como su dieta principal son nopales y otras plantas, pues pueden estar consumiendo nopal, ¿verdad? Un nopal tiene alrededor de 60 o 70% es agua. Entonces, cada vez que un jabalí, por ejemplo, se come 1 kilo de nopal, pues en realidad se está tomando media botella de medio litro de agua, ¿verdad? Y entonces no requiere esas fuentes de agua. Sin embargo, en la medida que nosotros vayamos poniendo esas fuentes de agua, vamos a ir enriqueciendo ese hábitat natural, vamos a ir dando oportunidad a todas las especies de progresar. No nos debe de asustar si vemos, por ejemplo, también depredadores, porque los depredadores es una parte fundamental, es un indicador incluso de que tenemos buenas poblaciones. Un animal no es tonto, y desde luego él va a vivir en áreas precisamente donde tenga oportunidad de poder encontrar las presas o animales que requiere para su consumo. La gente, por regla general, tenemos asociada la idea o tenemos estigmatizados a los animales de que un coyote que esté presente pues hay que eliminarlo del medio ambiente, cuando ese es un error gravísimo, ¿verdad? Porque ellos tienen sus funciones muy particulares de seleccionar aquellos animales que por enfermedad, que por vejez, que por no ser aptos a su medio, pues son débiles, vamos a decir, y deben de ser eliminados de una población para que la población siga adelante, siga sana, siga reproductiva
y pueda ir más adelante y seguir manteniendo lo que es más importante para la ecología, que es precisamente mantener esas especies vivas dentro de los ecosistemas, pero en forma natural. Mis invitados saben de sabor y calidad. Por eso en mis reuniones, la salchicha siempre es asa ponderosa. Y es que la calidad de sus ingredientes la hacen más fresca y deliciosa. Tú también a tu reunión pon de asa ponderosa, la auténtica salchicha para asar. A todo lo que hagas, pon de ponderosa. Charolais es el ganado con mayor capacidad muscular de excelente fertilidad y desarrollo. Son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras, por su gran eficiencia de conversión alimenticia y producción de carne magra y saludable. ¡Contáctenos! Ahora, el Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas protege la disponibilidad de pastizales en las unidades de producción pecuaria del Estado de Nuevo León. A través del seguro para la cobertura de daños con base en la afectación del coeficiente de agostadero, seca, el fondo brinda protección contra los efectos de heladas, inundaciones y sequía en los predios ganaderos de la entidad que cuentan con apoyo del PROGAN. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, protección para los ganaderos de México. Jorge, ya hablaste de cuántas fuentes de agua por unidad de superficie, hablaste también de la calidad del agua que es necesaria para mantener una fauna silvestre sana y productiva, pero ¿qué tipos de fuentes de agua hay? ¿Hay naturales? ¿Hay artificiales? ¿El hombre las puede hacer en sus ranchos? Claro que sí. Bueno, pues esa también es una excelente pregunta, Luis. Pudiéramos empezar definiendo dos tipos de fuentes de agua. Lo que son las aguas superficiales, que pueden ser los ríos, pueden ser los arroyos, pueden ser las presas, las lagunas, o pueden ser aquellas presas que el hombre construye o que construimos, las tradicionales bordos o presas de abrevadero, que son precisamente hechas para el ganado, pero que utiliza la fauna silvestre. Aquí es muy importante considerar en ese tipo de fuentes de agua que vamos a tener una gran evaporación. Nosotros, por ejemplo, en el norte del país tenemos evaporaciones del orden de 2 metros por año. En espejo libre el agua. Tenemos también cuestiones de infiltración, pérdidas por infiltración. Sin embargo, cuando están bien hechas las presas, cuando son bonitas, enriquecen mucho los ecosistemas naturales porque puede ir todo tipo de fauna y además reproducirse en la misma agua algunas otras especies de fauna que son aprovechadas por muchas aves que pueden visitar las áreas. De tal suerte que una presa bien hecha es desde luego una fuente de agua hermosísima. Sin embargo, en las zonas áridas, semiáridas, como es el caso de Nuevo León y el resto del norte del país, es muy conveniente pensar también en la posibilidad de extraer del subsuelo agua que precisamente podamos utilizar como fuentes de agua. Esas extracciones de agua se pueden hacer a través de perforaciones o alumbramiento de pozos hidráulicos. Se puede poner papalotes o los famosos molinos de viento para extraer el agua. Se pueden usar bombas de pozo profundo, bombas, vamos a decir, superficiales. Y esas fuentes de agua lo que se tiene que hacer es extraer esa agua, por regla general, almacenarla en algunos tanques, como hacemos en las ciudades. Almacenamos el agua y a través de ese almacenamiento, posteriormente, vamos a hacer una red hidráulica de tuberías como lo hacemos en las ciudades y vamos a distribuir y llevar el agua donde querramos. De tal suerte que entonces vamos a llegar a las diferentes áreas o puntos del rancho. La ubicación del pozo permite, por ejemplo, hacer un almacenamiento de 100,000, 200,000 litros, ¿verdad?, de agua que está sacando desde la fuente y posteriormente a través de las tuberías distribuimos y con flotadores estamos regulando no tener desperdicios de agua. Ya una vez que llegan a ese punto, hay que entender también que ahí esa regulación que va a ser un flotador puede ser cualquier forma de bebedero. Lo que en realidad la fauna necesita es agua, no es tanto el diseño que a veces la gente se preocupa, oye, si lo hago circular, si lo hago cuadrado, etc. La única sugerencia que haríamos es que sean bebederos
que puedan ser útiles a ras del suelo para las aves y para los mamíferos. ¿Por qué? Porque las aves van a irse a bañar, entonces hay que dejar un pequeño escalón en esos bebederos para que puedan las aves bañarse ahí, etcétera. Si vamos a tener alguna especie que pueda afectar el bebedero, por ejemplo, marranos alzados, vacas, etcétera, tenemos que cercar ese bebedero para que no vengan esos animales. Si es con alambre de púas, pues podemos hacer un recuadro de 10 por 10 metros o 15 por 15, 4 alambres de púas para que no entre el ganado, etcétera, pero pueden entrar los jabalíes, pueden entrar los gatos monteses, pueden entrar los venados, brincan simplemente, los conejos, las aves que llegan, y entonces se enriquece todo este sistema. Y esa es quizás una de las fuentes de agua más importantes, precisamente esas donde vamos nosotros a extraer y almacenar esa agua. Y entender que en nuestro país prácticamente el 70% del área de nuestro país es zona árida y semiárida. A veces la gente, cuando ha estado en Quintana Roo, en otras partes, me dice, no, ingeniero, aquí no usamos esas fuentes de agua porque aquí llueve 2 metros de agua al año, ¿verdad? O 2000 milímetros. Pues sí, nada más que si tú dejas un mes sin suministro de agua, esos animales se pueden cambiar de lugar. Y lo que queremos es arraigar esas poblaciones para poder entonces sí hacer un manejo y de esa manera aprovechar excedentes, pero seguir conservando todo el pie de cría que necesitamos para que siga la reproducción y que se mantenga sana la población, siendo el agua, como tú decías al empezar el programa, un factor determinante para poder obtener éxito. El que no haga fuentes de agua está condenado a no poder avanzar en sus cuestiones de fauna. Y eso se lo decimos a la gente porque siempre que nos dicen las gentes, ¿qué debo de hacer? Quiero tener fauna, tengo mi terreno. Bueno, lo primero es trabaja todo lo que puedas en crear fuentes de agua. Y solos los animales van a venir. Y si tienes un buen manejo del ganado, tienes tu vegetación, no tienes ni que repoblar. Los animales no son tontos y van a ir a los hábitats naturales que ofrezcan comida, cobertura, agua y espacio vital. Muy bien, pues eso es todo. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. No se les olvide ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados. Hasta luego. HEB, ahorro de verdad, presentó. Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presentó. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas presentó. FIRA, más que un buen crédito, presentó.